Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Desayuno bíblico, un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Por el sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Concédenos un pastor según tu corazón. Pastor eterno, que nos has convocado para ser parte de la Iglesia, Casita Sagrada, que peregrina en San Andrés Tuxtla. Mira tu pueblo que espera en la fe, la esperanza y la caridad a su nuevo obispo. Te rogamos, oh Dios de misericordia, que tu Espíritu ilumine al Papa Francisco, para que por su medio concedas a nuestra querida diócesis un pastor según tu corazón, que dé continuidad a los proyectos pastorales para seguir construyendo una iglesia en salida, en sinodalidad y samaritana. Te lo pedimos por intercesión de San José, San Andrés y Nuestra Señora del Carmen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy nada. Este día a los hermanos que nos acompañan a través del desayuno bíblico de la Lectio Divina. Bendito Dios que nos permitimos, un servidor, ustedes, todos los hermanos, estar un momento en contacto con la palabra de Dios. Eso es vital en la vida cristiana. Y por supuesto que en la comunidad en general, aunque pueda ser considerado el texto sagrado sin tanta importancia religiosa, pues no, hay personas que no son religiosas, de todas maneras para ellos tendrá un valor el texto de la fe, por lo que anima el corazón de toda persona, y para nosotros los creyentes todavía más, porque es el impulso de nuestra vida. Por eso esta mañana damos gracias a Dios por permitirnos entrar en contacto con la palabra de Dios. Bendito el Señor, bendita su gracia, bendito su amor, que nos permite entrar en contacto con la palabra del Señor. Vamos a comenzar primero invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed de seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles, y haz que los corazones que creaste se llenen con tu dádivas celestes. Ilumine tu luz nuestros sentidos, enciende el fuego de tu amor los pechos. Espíritu Santo, reúne nuestra vida, inspíranos, danos la luz para que podamos acceder a esta palabra, introducirla en nuestro corazón, iluminar nuestra vida, la de nuestra comunidad, y poder vivir de acuerdo con ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entonar este famoso estribillo que en otras lecciones hemos realizado, de escuchar tu palabra. Sin duda que nos motiva para que la palabra sea leída, meditada, y por supuesto hacer la oración correspondiente. Escuchar tu palabra es inicio de fe, Señor. Meditar tu palabra es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, ella dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, ella dar testimonio de ti, mi Dios. Vamos a leer la palabra de este domingo, día sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Recordar que aquí, después de estos días domingo, lunes y martes, continuamos en el ciclo ordinario y a partir del miércoles iniciamos la cuaresma. Pues ahora todavía pertenece a este tiempo ordinario el domingo sexto del tiempo ordinario ciclo B. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acerca un leproso y, arrodillándose, le suplica: si quieres, puedes sanarme.
Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió, advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Fui a presentarte al sacerdote, y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero él salió y se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y de todas partes acudían a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahora vamos a hacer algunos análisis del texto evangélico del capítulo 1 todavía, capítulo 1 del Evangelio de Marcos, donde hay bastantes cosas, porque el Evangelio de Marcos toca las cosas muy rápidamente. Por eso ya nos ha dado todo este Evangelio para casi 5 domingos estar conversando a partir del Evangelio, y apenas es el capítulo número 1. Tiene los trozos pequeños de narraciones pequeñas, y en cada narración pequeña pues hay una historia bastante importante para nuestra reflexión de fe. Por eso ahorita en el último apartado, digamos así, del capítulo 1 encontramos esta historia. De principio hacemos esta comparación, que el texto del Evangelio de Marcos es paralelo. Esa parte de paralelo quiere decir que tiene muchas semejanzas con los evangelios de Mateo y de Lucas. Esto en la reflexión bíblica de los evangelios se llama texto de triple tradición, que quiere decir que aparecen los 3 evangelios sinópticos. Y se llega a la conclusión que Marcos es la base de los otros 2 evangelios. Sería muy bueno que hiciéramos una ojeada comparativa a los 3 evangelios, poniéndolos en columnas y viendo a ver qué cosa cada uno de los evangelios aporta en una estructura que es común a los 3. Entonces, texto de triple tradición del Evangelio de Marcos, la historia del leproso que pide su curación. Segundo elemento, la estructura, la cercanía de un leproso. Y empieza, como en muchas ocasiones, es el enfermo, es el necesitado el que se acerca a Jesús. La actitud del enfermo, del necesitado, es el primer punto: pedir, suplicar al Señor. Él lo hace con un gesto, primero de acercarse, segundo de hablar, suplicando, y ahí menciona qué cosa le dice: si quieres puedes sanar. Esto le dice. La primera parte de este texto, de esta narrativa de una curación. Luego, la segunda parte es la respuesta de Jesús: compadecerse, extender la mano, tocarlo y hablarle: quiero, queda sano. Aquí hay una reflexión, lo que han hecho los especialistas en la llamada crítica textual, que es ir a las fuentes de los textos, que son los papiros, los textos antiguos, y han encontrado que en algunos textos, en algunos copistas, algunos papiros, aparece la palabra compadecerse, y algunos textos aparece la palabra enojarse, encolerizarse. Entonces ahí está la duda, a ver cuál fue la que más sea la más auténtica, la más original. Algunos han inclinado por enojarse, encolerizarse. Se pareciera que no sería parte de Jesús encolerizarse, pero sí hemos visto en algunos otros elementos que sí se enoja Jesús, que podría ser esa, la de encolerizarse en lugar de compadecerse. No es porque Jesús no se compadezca, sino que viendo y revisando los manuscritos de los textos, parece que más bien la palabra que quedaría ahí y que luego fue arreglada sería la palabra enojarse, encolerizarse. ¿Por qué? Pues puede haber diferentes circunstancias, creo que no nos preguntamos por ello, porque tanto en Jesús existe la cólera, el enojo, pero sobre todo existe la compasión. En este caso, la palabra es más que algunos han afirmado, pues es la palabra encolerizarse.
Él se encolerizó, extendió la mano, lo tocó. Puede ser la tradición, pero aquí aparecen dos gestos de Jesús: extender la mano, tocarlo. Extender la mano y tocarlo es la respuesta que hace ante la súplica de esta persona. Extiende la mano, lo toca y le habla: quiero, queda limpio. Es un segundo momento. Primer momento, la súplica. Segundo momento, la respuesta de Jesús, a pesar de la cólera o a pesar de o con la compasión de él, cualquiera de las dos cosas. El tercer momento en la estructura de nuestro texto, de nuestra historia, es la resolución del problema. Se le fue la lepra y quedó sano. Y lo despidió enérgicamente. Por eso algunos dicen que ese colérica es la palabra sin colerizarse, porque el contexto más da para la parte de enojarse, porque lo despide enérgicamente con una advertencia. Entonces volvemos otra vez. Primer punto, la súplica de esta persona que le acerca a Jesús para ser curado, para ser limpiado. La segunda es la intervención de Jesús, que lo toca y lo limpia con palabras: sí quiero, queda limpio. La tercera es la acción, es la curación como tal, que al instante, cabe señalar este adverbio, al instante. En algunos otros momentos también ocurre así. No se da espacio al tiempo, a los procesos, sino inmediatamente ocurre la situación. Al instante se le fue la lepra. Hay algunos momentos en las curaciones, tenemos que ser atentos a esa parte, que aparece una acción espontánea, rápida. Y en algunos momentos, ¿se acuerdan ustedes de aquel que era ciego y que primero lo toca y le dice: ¿qué ves? Y veo a las personas como árboles. Y luego ya, después de varios momentos, aparece ya viendo claramente. En este caso, la acción es instantánea. Luego, el cuarto momento son las indicaciones que le da: ir al sacerdote, ofrecer una ofrenda. Y por último, hay una mención especial, que se trata que la persona hace caso omiso a la advertencia que le hace Jesús de que no hable. Al contrario, él dice que se pone a proclamar y a divulgar el hecho, y que Jesús después no podía entrar. Esta parte también aparece en la curación del sordo mudo. La escuchamos en estos días de la semana. El sordo mudo es también igual, le prohíbe que no hable y la gente habla, comenta, conversa, proclama. La pregunta sería: ¿por qué Jesús quiere que no hable? Debería decirle: habla para que me vean, me conozcan, pero quiere mantener, digamos así, un perfil discreto. Y estas personas no quieren hacer eso, quieren hablar, manifestar. En otro momento se dirá: proclamen, vayan a los discípulos. En este caso es: guarden silencio, no digan nada. Y sin embargo, a pesar de la advertencia de Jesús, esa persona dice las cosas. Entonces, ahí tenemos una estructura. Y finalmente señalamos el aspecto de la lepra, porque es una estructura de una curación, pero ahora de manera particular, basado en un texto de González Echegaray sobre los evangelios y la arqueología, se dice lo siguiente, que quiero leerles para que reflexionemos en esta primera parte de la lectura. En el caso de cualquier enfermedad, pero de manera especial la lepra o algunas en estas similitudes, la enfermedad, dice, era tenida como un castigo divino. Esa es la mentalidad, por lo que al enfermo se le consideraba un pecador que pagaba sus culpas. Esta interpretación popular está presente en el Evangelio, como cuando los discípulos preguntan a Jesús con ocasión del ciego nacimiento: ¿quién pecó, él o sus padres? Ya encontramos la respuesta en el Evangelio de Juan. Por otra parte, la propia enfermedad a causa del pecado volvía impuro al que estaba enfermo o inválido. Cualquier enfermedad. Esto era particularmente relevante cuando se trataba de la lepra, es el caso que estamos hoy tocando, o afecciones de la piel, hasta el punto que si el enfermo recobraba la salud, debía purificarse en el templo mediante un rito y ofrenda que es descrito en el libro de Levítico 14. Ahí, por eso mismo, ve al sacerdote y presenta tu ofrenda y haz la purificación. Hay que tener en cuenta que el impuro, lepra, igual tener la lepra es tener impureza. De por sí tener una enfermedad es tener impureza, de manera más
más fuerte en el caso de la lepra. Hay que tener en cuenta que el impuro contaminaba de su impureza lo que tocaba. En los evangelios es Jesús quien paradójicamente al sanar o limpiar a los leprosos los toca. Tenemos Mateo 8:3, tenemos este texto de Marcos 1:41, el texto de Lucas 5:3. Y lejos de contaminarse, son ellos los que quedan puros, dada la vida divina del Maestro, la virtud divina del Maestro. Con ello, invalida la vieja norma. Si alguno sin darse cuenta toca a una persona impura manchada con cualquier clase de impureza, se hace culpable cuando se entere de que tocó algo impuro. Entonces tocar muertos, tocar sangre, como el caso de la mujer hemorroísa, ella lo tocó a él, entonces lo dejó impuro. Pero aquí, en el caso de la forma en que se toca el Evangelio, es Jesús no pasa esta circunstancia, no queda impuro. Al contrario, Él les da la fuerza de la pureza y del restablecimiento de una vida de bien, de salud, de paz. Hay que decir qué cosa es la impureza. La impureza es esta imposibilidad de encontrarse con lo sagrado. El impuro, el contaminado, no solamente es cuestión meramente física, sino te impide tener relación con lo sagrado. Por eso la impureza es algo fuerte. Hoy la impureza las manejamos no en el sentido de una enfermedad, la impureza es el corazón, como el Evangelio de Marcos se encarga de ayudarnos a entender. Pues aquí tenemos este momento de la lectio. El primer momento, leer el texto evangélico, sacarle algunos elementos de la estructura, lo que significa la enfermedad de la lepra, y pues este primer momento que haya sido muy importante para poder después, en el segundo momento, hacer la meditación. Entonces continuamos después de un momento. ...17 de febrero... Miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. Este explica que la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos, con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. 17 de febrero. Miércoles de ceniza.
Su estancia entre nosotros fue muy breve, pero su legado fue muy enriquecedor. ¿Cómo vio la evangelización? ¿Qué nos hace falta? ¿A qué nos invita? Estas y muchos de sus pensamientos los encontrarás en su primera carta pastoral. Iglesia en Salida, casita sagrada donde vive, camina, anuncia, celebra y sirve a la familia de Dios en misión. Pídelos en las librerías del seminario. Monseñor Fidencio López Plaza, quinto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla. ¿Cómo hago mi plan pastoral parroquial? El buen pastor conduce sus ovejas. Instrumentum Laboris. Evaluación y actualización del Plan Diocesano de Pastoral 2020-2033. Todo evangelizador sabe la importancia de adquirir este libro para ir por la senda correcta. Conócelo y pídelo en las librerías del seminario. 294-101-7556. Diócesis de San Andrés Tuxtla. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro desayuno bíblico. Bendito Dios que estamos aquí en el contacto con el Evangelio. Es la fuerza, es el espíritu del creyente, es el Evangelio. Como lo vive Jesús, como lo proclama Jesús, como lo hace presente Jesús. Es el amor del Padre en la persona de Jesús. Y entonces nosotros ahora, después de haber leído el Evangelio, pues vamos a meditarlo. En primer lugar, pensemos en la obra curativa de Jesús. Que la obra curativa de Jesús, en este sentido del leproso, es para que la persona pueda encontrarse con Dios y con los hermanos. Esta parte. Sabemos que nosotros no tenemos un poder curativo, aunque algunas personas quisieran tenerlo o dan la idea que tienen poderes curativos. Generalmente no ocurre nada de eso. Las personas tenemos el don de Dios en esta vida natural. Entonces, en ese sentido, el poder curativo de Jesús es único y especial, pero también Él nos comparte su poder curativo, dándonos esto que sería la finalidad de Él y que podemos también hacer nosotros, que es, si Él, al curar a este leproso, le permite acercarse a Dios y acercarse a su prójimo después de haber tenido estas manchas de lepra, que no solamente lo castigaban físicamente por cuestiones estéticas o alguna cosa así, sino que también lo hacían perder su condición religiosa, lo hacían impuro, lo hacían reconocer que no podía acercarse a Dios, no podía acercarse a sus familiares, tenía que estar, en el libro Levítico nos señala mucho eso, que se iba, que los llevaban, que él se iba o los llevaba, no podía irse con otros más porque ya estaba impuro y podían los demás contaminarse, y se quedaba ya lejos, llevaba una campanita que decía, soy impuro. Entonces, pues la persona se alejaba de Dios, se alejaba de los hermanos, de los familiares, de todos. ¿Y qué resultaba de todo eso? Pues la incapacidad, la soledad, la tristeza, la angustia de estar solo. En nuestro tiempo hay que pensar nosotros en la meditación en qué cosas son equivalentes a la lepra y que nosotros, unidos al poder misericordioso de Jesús, podemos también quitar. ¿Qué cosas son aquellas lepras de nuestro tiempo? Que la persona se siente alejada de Dios, alejada de sus hermanos, alejada de los otros, de su familia. ¿Qué es hoy las lepras o cuáles son las lepras de nuestro tiempo? ¿Y cómo nosotros podemos curarlas? De sentirse muy pecador y decir yo puedo entrar a la iglesia, soy muy pecador. O otras muchas cosas más. Ahí es la oportunidad de que nosotros tengamos como la mente abierta y decir, a ver, ¿en qué cosas podemos descubrir que hoy equivale a la lepra? La lepra te pone alejado de los demás. La lepra te pone lejos de Dios. ¿Qué cosas hoy hay que nos alejan de Dios y que nos alejan de los hermanos? Pues el pecado está muy bien,
pero hay que concretizar mucho más. Otras cosas, otros pensamientos, otras ideas. A veces la lepra son pensamientos o mentalidades viejas hasta rancias, que nos alejan. Una persona le dice a la otra, es que tú no puedes acercarte a nada porque tú hiciste esto. Y entonces la persona pues le hace más caso a alguien así que al Evangelio, que a Jesús, y se aleja y dice, ¿sabes qué? Yo no, aquí no me han dicho que no puedo yo entrar, que no sé qué, y la persona se aleja. Esas son lepras, son mentalidades de las personas, y muchas otras cosas más que nos hacen sentirnos impuros, o que realmente nos manifiestan impureza, y que tenemos que trabajar para quitarla de nuestra vida, de la vida de los demás, con la evangelización, con las palabras del consuelo, con el ánimo, con el acercamiento a los hermanos. ¿Qué más importante hay en esta vida para un creyente que acercarse al otro, escucharlo? Entonces ahí hay una fuente, hay una veta en donde podemos escarbar y sacar nuestra meditación. Por otro lado, entonces, ese es el leproso que se acerca, el poder curador del Señor que le da. Y luego la proclamación de la obra buena, que aquí en el Evangelio se menciona que Jesús le prohibió. En otros momentos el Evangelio menciona que otro se le acerca a otra persona, no recuerdo con exactitud el tema, pero se le acerca y quiere irse con él después de haber sido curado. Tenía alguna, me parece que también era un leproso, y le dice Jesús, no quiero que me sigas, ve con tu familia, ve a contarle lo bueno que ha sido contigo Dios. Y eso es también una cosa que había que meditar. ¿Cuánta es la obra de Dios que nosotros, como testigos y proclamadores de la obra de Dios, de primero en nuestra propia vida, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de los hermanos, en la vida de las familias, y contemos, proclamemos la obra de Dios en el mundo? ¿Cuánta es la obra de Dios que quita la impureza, que sana, que limpia, que hace bien, que deja las familias en la bienaventuranza? Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces ahí tenemos dos elementos para poder meditar. Sin duda que eso nos hace muy interesante la reflexión a partir del texto evangélico. El texto evangélico es una invitación a nosotros a pensar en aquellas cosas que nos hacen impuros, ya no físicamente, aquellas cosas que hacen impura en nuestra comunidad, o que nos alejan de Dios, que nos alejan de los hermanos, para suplicar nosotros y para ayudar y consolar a los otros hermanos, y que se salga de nuestra vida, de nuestro corazón y de la vida de nuestra familia la impureza que se manifiesta de muchas maneras. Decimos que en mentalidades, decimos que en actos que cometemos, decimos que en situaciones, en la misma iglesia vamos viviendo. Ahí el otro día en el Evangelio de cada día nos habla que las impurezas se manifiestan en el robo, en la frivolidad, en el egoísmo, en la soberbia, en la difamación, y muchas cosas que hacen que las personas sean impuras, y que tenemos que ir en nuestro mundo trabajando para que nuestro mundo se haga puro, se haga limpio a los ojos de los demás, a los ojos de Dios. Entonces ahí tenemos una veta para poder meditar en esa palabra evangélica que hemos escuchado. Carnicería Rubí. Venta de carnes rojas de res, de la mejor calidad. Aprovecha nuestros precios. Bistec a solo 110 el kilogramo. Carne en trozo, molida, flor de pecho y carne para deshebrar a solo 100 pesos el kilo. Visítanos en carretera Playa Azul frente a la terminal de piratas Ruleteras, Colonia Lindavista, Catemaco, Veracruz. Atendidos por su propietario Edma Malaga Moto y familia. Visítanos. Frutas y verduras Gallegos. Atendidos por su propietaria Cristina Hernández Gallegos y familia. Buen servicio, calidad e higiene nos distinguen.
Frutas y verduras de la mejor calidad, siempre frescas. Estamos ubicados en calle García Mantilla, número 25, Catemaco, Veracruz. Frutas y verduras gallegos. Impresiones San Andrés. Imprime tus trabajos, folletos, recibos, libros, volantes, cuadernos de trabajos, trípticos. Teléfono 294-169-5106. Informes 294-943-1893 o al 294-101-7556. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 2 p.m. Ubícanos en Casa de la Iglesia Monseñor Lorenzo Arteaga, calle Francisco Villa sin número, fraccionamiento Catemaco, Catemaco, Veracruz. Calidad, puntualidad y responsabilidad. Impresiones San Andrés. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Maribel Morales Meso, soy especialista en pediatría y neonatología. Estoy capacitada para atender los casos graves de tu bebé y te ofrezco los servicios de asesoría en embarazo de alto riesgo, reanimación neonatal, terapia intensiva neonatal, control de niño sano, estimulación temprana, consultas pediátricas y vacunas. Estoy para servirte, agenda tu cita. Parte de nuestra lectio divina, que es la oración. Hay muchas más partes, pero estas tres, la lectio, la meditación y la oración. Y los invito a los hermanos que estamos aquí haciendo esta lectio divina, que demos gracias en primer lugar a Jesús, que Él ha venido a romper estas reglas, que son tradiciones, y estas tradiciones que Él mismo ha dicho en el Evangelio de Marcos, que luego las personas se quedan ahí. Pues damos gracias por la presencia amorosa de Jesús, que quita esos límites, esas circunstancias que hacen que las personas queden aisladas, queden metidas en el aislamiento, en la impureza, y los vuelva a integrar a la comunidad de los discípulos del Padre Celestial. Damos gracias a Jesús que en eso Él marca camino. Y para su iglesia pedimos también, y para cada uno de los creyentes en su iglesia, que también nosotros tengamos la capacidad, con la gracia del Señor, de también romper aquellas reglas que impiden que los hermanos se acerquen y que las personas se acerquen, para instaurar una nueva ley, que es la del mismo Jesús, la ley del mandamiento del amor, donde las personas no les viene de fuera la impureza, para que nadie se quede alejado, se quede aislado, se quede fuera del camino de la fe, fuera de la comunión con los hermanos, de la comunión con la humanidad. De todas personas de las que realmente han vivido en la impureza de su propio corazón, o las que por alguna manera tienen esa idea que esas personas no merecen nada y que nosotros mismos no merecemos nada. Que el Señor nos ayude en su iglesia para poder vencer todas esas reglas, que en lugar de abrir el panorama y abrir el camino o abrir las puertas, cierran las puertas. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos haces y nos cambiar las reglas, cambiar las maneras de pensar, cambiar las maneras de actuar y permitir que los hermanos se acerquen a tu mensaje de salvación. Pedimos también por aquellos hermanos que se sienten aislados, solos, que aquellas cosas que equivalen a la lepra, que los hacen sentir como si estuvieran en pecado
o que si están en pecado, acudan y se reconcilien con los hermanos y con el Señor, que no haya obstáculos para poder acercarse. Pidamos para aquellos hermanos que se sienten alejados, se sienten aislados, se sienten separados de la comunidad, para que no exista esta situación, que los hermanos, por cualquier condición de raza, de sexo, de cuestiones de ideologías, puedan sentirse separados de la comunidad cristiana, o separados de la humanidad, o separados de las familias, porque el Señor ha querido que podamos experimentar su cercanía con Él y su cercanía con los hermanos, venciendo esta lepra, venciendo esta limitación, este impedimento, que siempre experimentemos la pureza del corazón, que agradezcamos juntos este famoso y fabulosa bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Que todos experimentemos que Jesús nos limpia de todo mal, de todo pecado, de todo impedimento, para acercarnos con gracia y con bondad a su palabra, a su amor. Muchas gracias por este momento de lectio divina que hemos tenido. El Señor bendiga abundantemente todos y cada uno de los dones que el Señor les ha regalado, y que todos los podamos compartir unos con otros y nos sintamos amados en la comunidad cristiana. Muchas bendiciones, que tengan un excelente día. ¿Las tortillas? Se me olvidó comprarlas. ¿Qué? ¿Ya te fijaste qué horas son? Tortillería Revolución, lunes a sábado, 6:30 am a 9 pm. Domingos, 6:30 am a 6:30 pm. Tortillería Revolución, calle Revolución, Colonia Mixtamalapan. Servicio a domicilio al teléfono 294-146-6010. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.